rápidamente con el ejercicio 24 del tema 5, que es un ejercicio muy completo, muy similar a uno que hicimos el último día en clase, que en ese caso estaba en el tema 6, pero en cuanto al desarrollo es bastante similar. Nos piden la ecuación de un endomorfismo H en el espacio R3. Sabiendo estos datos, nos dicen que estos dos subespacios son subespacios propios de H, es decir, son subespacios de vectores propios, y luego nos dan la imagen de un vector, que es esta. ¿Sí? Cuando pone así H de 1, 1, 1, es que la imagen del vector 1, 1, 1 es el 2, 0, 0. Bueno, vamos a calcular en primer lugar las bases de estos subespacios. Y un tema importante es que aunque nos dan los subespacios, que son subespacios propios de H, esto que pongo aquí al principio es que desconocemos los valores propios. Bueno, empezamos con el subespacio S mayúscula. Nos dan esta condición solo tiene una condición, x menos y menos z igual a 0. Despejando pues sale que x es y más z. Como solo tengo una ecuación y 3 incógnitas, me saldrá de dimensión 2. Un vector genérico, por lo tanto, de este subespacio, al valor propio lo voy a llamar lambda, que no lo sabemos. Entonces este subespacio S mayúscula, que está asociado al valor propio lambda, que desconocemos, un vector genérico x y z, será sustituir solo la condición de la x, las otras dos quedan libres, y por lo tanto queda que es una combinación lineal de este estilo, y que multiplica al 1, 1, 0, es porque la i participa aquí y aquí, más z que multiplica al 1, 0, 1, porque la z participa en primera y tercera, con i y z perteneciente a los reales. Bien, ya tendríamos entonces la base de este subespacio, la dimensión es 2, y el valor propio lo desconocemos. Ahora el subespacio T mayúscula, para el subespacio T mayúscula hay que darse cuenta que en realidad tenemos dos condiciones. La x debe ser y menos z, pero debe ser 0. Entonces en realidad, como veis, tenemos dos condiciones. Que la x es igual a z y que y menos z es 0. Por lo tanto queda que la x es 0 y que y menos z es 0 también. Despejando la y es z, y entonces tengo dos condiciones. Como tengo dos ecuaciones y hay tres incógnitas, haciendo el balance, la resta, me va a quedar que depende solo de un parámetro. Imponiendo las condiciones, la x es 0 y luego y es igual a z. Por lo tanto queda así. Entonces el vector y que multiplica el 0, 1, 1 con y perteneciente a los reales. Entonces tengo que el subespacio T mayúscula, que es asociado al valor propio muz, lo voy a llamar con esta otra letra, con una letra diferente, son todas las combinaciones lineales de este vector y por lo tanto la dimensión es 1. Bueno, ya vemos que entonces este endomorfismo es diagonalizable, ya que las dimensiones suman 3. Y entonces podemos coger ya para R3 una base, que son estos dos vectores de aquí y este de aquí, que sabemos que en esta base la matriz asociada a ese endomorfismo será esta matriz diagonal con valores propios. Lambda dos veces porque tiene esa dimensión de ahí, ¿no veis? Y muz una vez porque tiene una dimensión. Entonces esta es la matriz diagonal asociada al endomorfismo H en esta base de aquí, en la base que hemos calculado de vectores que vienen de sus espacios fundamentales propios. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona el endomorfismo en esta base. Si tenemos esta base, tenemos la matriz de cambio de base. ¿Sí? Si le llamo sub1, sub2 o sub3 a esta base de aquí, a la que estaba formada por estos vectores que vienen de los subespacios fundamentales, recordad que del vídeo aquel de matriz de cambio de base, de la base canónica a una base fea, por ejemplo esta, pues esa matriz P, si recordáis era poner esto en columnas, y me he calculado ya su inversa porque la necesitaré a lo largo del ejercicio. He hecho la inversa de P, lo podéis hacer mediante adjuntos o el método que queráis.
Bueno, ¿cómo funciona este endomorfismo? El otro dato que nos da el problema es que cuando el vector v es el 1, 1, 1, la imagen del vector es 2, 0, 0. Pero ahora aquí es donde tenemos que tener mucha cuenta con que estas componentes del vector son, por ejemplo, las coordenadas de este vector en base canónica, pero no en esta en la que estamos ahora. Esto es lo que nos pasó, si os acordáis, el último día. Bueno, ¿qué significa esa base, esa matriz diagonal que hemos calculado antes? En un esquema, pues esto de aquí. Que si yo llamo S1', S2' y S3' a las coordenadas de la imagen en la base fea esa, en la base formada por los vectores que venían de los subespacios propios, esta es la matriz diagonal formada por todo ceros y en la diagonal los valores propios con su multiplicidad, con las veces que sale, y aquí las coordenadas del vector v, que es del espacio, el vector que metes aquí en la salida, pero importante son en la base formada por estos vectores que hemos hablado antes. Bueno, entonces aquí está una de las mayores dificultades del ejercicio. Lo que necesitamos son las coordenadas de este vector de aquí, del vector v, y las coordenadas de h de v, pero en esta base de aquí, ¿vale? Porque en canónica es fácil, las componentes de este vector y las coordenadas coinciden, entonces las coordenadas en canónica de este vector es el 1, 1, 1, las coordenadas en base canónica de h de v de la imagen es 2, 0, 0, pero esas no son las coordenadas de esos vectores en esta base que tenemos aquí, que hace que la matriz esta sea diagonal. Bueno, pero como tenemos la matriz de cambio de base, esto se puede hacer de dos maneras. En clase un día lo hicimos como sigue. Lo que hicimos es poner que este vector, por ejemplo, el 1, 1, 1, es la combinación lineal de estos vectores de aquí. Calculamos el sistema y despejamos pues, las coordenadas T1', T2' y T3'. Y también hicimos pues, que este vector, el 2, 0, 0, es combinación lineal de estos vectores. Y calculamos S1', S2', S3'. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera, como lo voy a hacer yo ahora aquí, es aprovechando las matrices de cambio de base. En la teoría de cambio de base teníamos esto. Teníamos que, sobre la matriz de cambio de base, tenemos que las coordenadas de un vector en base canónica es igual a la matriz P de cambio de base por las coordenadas de ese vector en la nueva base. Entonces ya lo tenemos porque las coordenadas del vector v en la base canónica es 1, 1, 1, lo que hemos dicho antes. La matriz P de cambio de base la teníamos, si os acordáis, era poner esos vectores, las componentes del vector en columna. Y esto es lo que necesitamos ahora para nuestro problema, que son las coordenadas del vector v en esta base U1, U2, U3. Bueno, ¿cómo nos despejamos esto? Pues como vimos en su día, pues mediante inversas. ¿Vale? Mediante inversas podemos calcularlo. Si yo multiplico aquí a izquierdas a ambos lados por la inversa de P, aquí me queda P a la menos 1 por P, que es la identidad, y despejo entonces esto de aquí, que es lo que nos interesa. Bueno, entonces operando como sigue, pues tengo ya estas serían las coordenadas del vector v en esa base U1, U2, U3. De manera análoga hacemos para h de v. Estas serían las coordenadas del vector h de v en la base canónica, es igual a la matriz de cambio de base por las coordenadas del vector h de v en la base U1, U2, U3. Esto es lo que tenemos, el 2, 0, 0. Esta es la matriz P de cambio de base y esta es lo que necesitamos. Con inversas, pues de igual manera, multiplicando a izquierdas, podemos calcular las coordenadas del vector h de v en esta nueva base. Bueno, ¿para qué necesitábamos eso? Pues para este esquema que teníamos aquí, de la matriz diagonal asociada al endomorfismo en esta base, porque eso ahora nos va a permitir en esta ecuación 1 con números romanos, si todo lo que hemos calculado lo metemos en la ecuación 1 con números romanos, nos podemos despejar los valores propios.
del álgebra de matrices, pues me quedaría aquí en la parte, en este miembro de aquí, lambda por 1/2 más 0 por 1/2 más 0 por 1/2 me queda 1/2 por lambda es igual a 1, y entonces despejando lambda es 2, y de la última ecuación, pues 0 por 1/2 más 0 por 1/2 más muz por 1/2 me queda 1/2 de muz es igual a -1, y despejando convenientemente muz sale -2. Teniendo los valores propios ya tenemos esta matriz asociada entonces en esa base U1, U2 o U3, y por lo tanto ya vamos a podernos calcular la matriz A en base canónica. Como de la teoría tenemos esta expresión, que la matriz B diagonal es P a la -1 por A por P, siendo A, por ejemplo, la matriz asociada en base canónica, pues multiplicando, como tenemos aquí, convenientemente a izquierda y a derecha por P y por P a la -1, ¿sí? Si multiplico a izquierdas aquí por P y a la derecha por P a la -1, voy a poder aislar en este lado la A. Y entonces llego a esta expresión y tengo todo. Ahora es operar simplemente. Tenemos todo, tenemos P, tenemos la matriz B, que era esta formada por esta matriz diagonal formada con los valores propios. Bueno, haciendo convenientemente esta fórmula, pues este por este y lo que me dé luego por este, llegamos a que la matriz A en base canónica es esta de aquí. Bueno, ¿cómo se obtiene la ecuación del endomorfismo? Pues ahora ya estando en base canónica, un vector V de componentes x y z, en la base canónica las componentes coinciden con las coordenadas, y entonces el vector h de v será la matriz asociada en base canónica por las coordenadas. Me queda así. Operando, bueno, entonces ya tendríamos la ecuación de un endomorfismo, de este endomorfismo. El endomorfismo H queda así como sigue. Bueno, espero que os haya servido. Bueno, como para terminar, que veáis que como la matriz A me ha salido así, no es simétrica, pues este endomorfismo no se puede diagonalizar ortogonalmente, ¿sí? Se ha podido diagonalizar, este endomorfismo es diagonalizable porque hemos visto que las dimensiones sumaban 3, pero como no es simétrica la matriz A, pues no es diagonalizable ortogonalmente, que era una condición de esto de los endomorfismos en el tema 6, para que se cumpla que es diagonalizable ortogonalmente, la matriz A tiene que ser simétrica, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido. Hasta aquí este vídeo.